Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión de Abba en Casa. Hoy domingo estamos súper contentos de poder transmitir esto y saber que hay personas que por primera vez nos están viendo. Así que si tú estás aquí por primera vez, siéntete bienvenido. Mi nombre es Ismael Peña y junto a mi esposa tengo la bendición de pastorear la Iglesia de Avivamiento de Amor aquí en Mexicali. Si tú ya eres de casa, recibe un fuerte abrazo. Los extrañamos muchísimo y hoy estamos bien contentos porque iniciamos una nueva serie. Esta serie se llama Somos la Iglesia y como el título lo dice, vamos a hablar acerca de lo que realmente es la iglesia. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque si no sabemos quiénes somos, nos estamos perdiendo de nuestra identidad y nos estamos perdiendo de verdaderamente cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Así que durante esta serie vamos a estar hablando acerca de lo que Jesús ha hecho en nosotros y cuál es la identidad que nos ha dado en su palabra. Así que quisiera que me acompañaras en este momento a la primera carta de Pedro. Vamos a estar estudiando esta carta durante estas próximas semanas, primera carta de Pedro. Y hoy la vamos a abrir en el capítulo 2, versículo 9. Y quiero leer esto. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acompáñame a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la gran oportunidad que tú nos das de estar hoy juntos compartiendo tu palabra. Creemos, Señor, en el poder de tu palabra para transformar nuestras vidas. Creemos que cada vez que tu palabra es predicada, tu voz es escuchada y tu voz es la verdad, y la verdad nos hace libres. Señor, oro por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, para que sus vidas, Señor, sean tocadas, ministradas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás aquí, obrando en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta primera carta de Pedro es extremadamente interesante y maravillosa, como lo es toda la palabra de Dios. Pero quiero hablarte un poquito del contexto de esta carta. Primera carta de Pedro fue una carta que el apóstol Pedro escribió para un grupo de personas, un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos a causa de haber sido culpados injustamente de haber encendido Roma, de haber quemado la ciudad de Roma. El emperador Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y estos empezaron a ser perseguidos y dispersados por diferentes provincias. Y Pedro escribe esta carta a estos cristianos perseguidos, y en su primer capítulo, en el verso 1, Pedro les llama expatriados. Escribo esta carta a todos los expatriados, y él lo que está haciendo es hablándole a todas esas personas que habían creído en Jesús, pero que a causa de la persecución tenían que haber huido a otros lugares. Y esta carta nos habla muchísimo acerca de lo que es la iglesia de Jesús, lo que realmente somos como iglesia de Jesús. Y en el capítulo que acabamos de leer, el verso 9, habla acerca de cuatro palabras específicas que apuntan acerca de nuestra identidad, acerca de nuestra misión, apuntan acerca también de nuestra bendición y también acerca de lo que nosotros tenemos en Jesús. Así que durante estas semanas vamos a estar hablando de estas cuatro cosas. Y hoy quiero centrarme específicamente en la primera frase del verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Hoy específicamente vamos a hablar de la identidad que tenemos como iglesia. ¿Sabes? La iglesia no solamente es un grupo de personas que comparten ideales o comparten gustos. La iglesia de Dios es más que eso, es una familia. La iglesia no es 4 paredes o un edificio bonito. La iglesia es un edificio construido con piedras vivas, las cuales somos nosotros. La iglesia no es un club social al cual asistimos.
la iglesia verdaderamente es un grupo de personas que pertenecen ahora a la familia de Dios. Y esta palabra linaje apunta hacia eso. Si nosotros buscamos la definición de la palabra linaje, vamos a encontrar que el linaje tiene que ver con gen, con familia. La palabra linaje es una palabra que va de la mano con la palabra genealogía, que esta misma palabra habla acerca de raza, familia, hijos. Y lo que está haciendo Pedro aquí por inspiración del Espíritu Santo es decirnos que la iglesia, que nosotros somos la familia de Dios, que somos hombres y mujeres que han sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Y quiero durante esta enseñanza, esta predicación, usar estas dos palabras, linaje escogido, y poder profundizar y avanzar un poquito en ellas para que podamos ver de qué se trata ser parte de la familia de Dios. Quiero que me acompañes al primer capítulo de Primera de Pedro y vamos a observar algunas cosas muy interesantes. Ve conmigo al verso 3 de Primera de Pedro 1 y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora permíteme leerte el mismo verso en otra versión. La Reina Valera fue la que leí ahorita. Ahora leamos la Nueva Traducción Viviente. Dice: que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Esta palabra linaje, como te dije hace un momento, apunta y nos enseña que somos la familia de Dios, pero para poder ser la familia de Dios tuvimos que haber nacido de nuevo. Jesús enseñó esto en Juan capítulo 3 a un hombre llamado Nicodemo. Y él le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te digo que es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar y para poder ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. La vida cristiana no es solamente un conjunto de valores que abrazas o una filosofía de vida en la cual empiezas a caminar. No, es más que eso. La vida cristiana comienza con un nuevo nacimiento. Esto que voy a decir lo he dicho muchas veces y lo he acentuado muchas veces, pero es necesario que lo comprendamos. La diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo es que el cristianismo no solamente es un conjunto de reglas o pasos para ganarte el cielo, la salvación o para ser aprobado sobre alguna situación específica, sino que la vida cristiana es que Dios mismo murió por nosotros para darnos su vida dentro de nosotros y hacernos nacer de nuevo. La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Y aquí Pedro dice que toda la alabanza sea a Dios, porque por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. O sea, tú y yo somos familia de Dios por la misericordia de Dios. No es algo que hayamos ganado, no es un premio que recibimos, sino que Dios es tan rico en misericordia. Dios no nos da lo que nos merecemos, al contrario, Él tiene misericordia de nosotros. Dios nos ha amado tanto que ha prolongado su misericordia para hacernos nacer de nuevo y poder ser llamados familia de Dios. Dice: porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. El hecho de que Jesús se haya levantado de entre los muertos es el testimonio y es el hecho que puede a nosotros permitirnos nacer de nuevo. Él es el primogénito, como dice la Biblia, de entre los muertos. Él vino a tener una nueva vida. Él se levantó de la muerte con vida resucitada para darle vida a los que estaban muertos, los cuales éramos nosotros. Verso 4.
Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Ahora, si somos familia de Dios, por la pura misericordia de Dios, como familia que tenemos este linaje que Dios nos ha dado, tenemos herencia también. Si somos hijos, somos herederos. Y aquí Pedro está hablando acerca de esa herencia que tenemos reservada en los cielos. Ahora, no pierdas de vista esto. Estas palabras se las está diciendo a personas dispersadas, personas perseguidas, que quizá estaban pasando por un momento muy difícil en su vida, preguntándose acerca de su identidad, preguntando si de alguna manera si Dios estaba viéndolos, observándolos. Y lo que Pedro le dice: ustedes son familia de Dios, ustedes le pertenecen a Dios, ustedes tienen una herencia en los cielos que tiene estas características. Primeramente dice que es una herencia que no tiene precio, es invaluable. Es una herencia que nunca se va a devaluar porque está en el cielo y no tiene precio, porque no consiste en cosas materiales perecederas que se pueden corromper. Es una herencia reservada en los cielos, como Jesús lo enseñó, donde los ladrones no hurtan ni el orín corrompe las cosas. Segunda característica de esta herencia que la familia tenemos es también que es pura y sin mancha. Es algo que verdaderamente es puro, que no está contaminado. Esa es la herencia que tenemos. Una herencia gloriosa, una herencia que no se deteriora, pero que también es pura, no se mancha, no contiene pecado. Es algo que vamos a poder disfrutar toda la eternidad. También, una tercera característica, dice aquí claramente que no puede cambiar ni deteriorarse. Esto me encanta. No cambia nunca, ni se deteriora. Cualquier cosa que tú y yo podamos adquirir en esta tierra se va a deteriorar y puede cambiar. Es mutable. Pero la herencia que tenemos en el cielo, reservada, firmada con la resurrección de Cristo, dada a nosotros como parte de la familia de Dios por la pura misericordia de Dios, no cambia, permanece para siempre. Tú y yo somos familia de Dios. Entonces, repasando, somos familia de Dios, un linaje escogido que no lo ganamos, ha sido solo por la misericordia de Dios, que ahora tenemos una herencia en los cielos. Esta palabra es para ti y para mí, que ahora somos la iglesia de Jesús. Ahora, continuando con esta palabra linaje, ve conmigo en el mismo capítulo, pero ahora al verso 23, y vamos a leer lo siguiente. Dice así: pues han nacido de nuevo. Otra vez este concepto del nuevo nacimiento, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¡Wow! Todos nacemos una vez y escrito está que todos vamos a morir otra vez. Pero la iglesia de Jesús es un grupo de personas alcanzadas por Dios, lavadas con la sangre de Jesús, que son ahora familia de Dios, que nacen de nuevo, pero que ahora esta vida nueva será para siempre, para toda la eternidad. Ahora quiero que observes conmigo, dice, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Hace un momento te dije que Dios nos salvó por su misericordia. Dios nos hizo su familia porque Él es grande en misericordia. Él quiso hacerlo. Pero ahora vemos que el método que Él utilizó, o la herramienta que Él utilizó para salvarnos, es la palabra de Dios que vive eternamente. Quiero explicarte a qué se refiere Pedro con esto. Lo que está diciendo es que Dios usa el evangelio, su evangelio, para que una persona pueda conocer la verdad y acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Fíjate lo que dice el verso 24. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba,
Su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sabes? A lo largo de la historia del hombre, a lo largo de la historia del cristianismo, el hombre ha querido erradicar la Biblia de muchas formas y muchas veces. Jamás ha podido. Y ¿sabes? Jamás podrá. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Jesús, la palabra del Señor, permanecerá para siempre. Y dice al final, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Dios eligió para que el hombre fuese salvo la predicación de su evangelio. Cuando la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre, nos apunta al hecho de que la verdad, el evangelio, tiene que ser predicado para poder ser escuchado. Entonces la iglesia es un grupo de personas que han escuchado el evangelio y han creído al evangelio, y gracias a esa palabra que es el evangelio, han sido hechos hijos de Dios. Es por eso tan importante que se predique el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús. Tan importante que personas como tú y yo conozcamos y escuchemos y creamos el evangelio de Jesús. Y me encanta cómo termina. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia. ¿Qué palabra? Precisamente que el hombre es como la hierba del campo, que su belleza es como la flor que se marchita, ¿sí? Y lo que está hablando es de que el hombre es tan efímero, tan débil, tan corto en sus días, que no puede confiar y no debe confiar en sí mismo. El mensaje del evangelio es precisamente que el hombre no puede salvarse a sí mismo y que necesita a un salvador, y su nombre es Jesús. Vuelvo a repetirte, la iglesia somos todos aquellos que hemos escuchado el mensaje del evangelio y hemos respondido: acepto, creo que Jesús es el Señor y el único Dios verdadero. Todo eso apunta hacia la primera palabra, linaje. Vamos a la segunda palabra con la cual quiero terminar en esta mañana, y es la palabra escogido. Linaje, escogido. Vamos ahora al verso 1 y 2 de la primera carta, capítulo 1. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Ves? Aquí de alguna manera se refuerza todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, lo que es la iglesia, este grupo de personas que han creído y que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero ahora aquí Pedro nos habla de algo tan maravilloso. Dice: el Padre los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo. La versión Reina Valera dice que Él los eligió de acuerdo a su presciencia. Y esto apunta acerca del atributo de Dios de omnisciencia. Y significa que Dios sabe todas las cosas. Hay un conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Y me encanta pensar en esto. Tengo un Padre que me conocía desde hace mucho tiempo atrás. El salmista David, en el Salmo 139, él habló acerca de esto y él dijo: mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste en las entrañas de mi madre. Es maravilloso pensar en eso. ¿Desde dónde nos conoce Dios? Ahora, el apóstol Pablo fue más lejos que eso. Y habló en Efesios capítulo 1 y dijo que Dios nos eligió en Él desde antes de la fundación del mundo. Tanto David como Pablo apuntan al mismo principio. Dios nos conoció antes. Dios sabía de nosotros mucho antes. Y este verso también es fascinante porque habla acerca de la Trinidad divina operando en la salvación. Observemos, dice: el Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Después dice:
y su Espíritu los ha hecho santos. O sea, el Espíritu se encarga de santificar nuestra vida. Y por último, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Aquí tenemos al Hijo limpiando nuestros pecados. Ahora quiero leer este mismo verso, pero en la Reina Valera. Me encanta cómo dice esta última frase. Verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Repasando un poco, el Padre nos eligió por el puro afecto de su voluntad. Él nos vio antes de la fundación de este mundo y te eligió y me eligió a mí para que fuésemos hechos sus hijos. Segundo, al momento de hacer esto, el Padre nos ha dado a su Espíritu Santo para santificar nuestras vidas. Y como ya lo vimos en la serie que acabamos de terminar, el Espíritu Santo obra en nosotros hasta que lleguemos a tener el carácter de Jesús en esta tierra. Pero también el Padre, que nos eligió y nos conoció desde antes, ha enviado a su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y como lo dice esta versión, Reina Valera 60, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este concepto de ser rociados quizá te parezca un poco extraño sentir o ver a una persona que rociaba con sangre, pero en el Antiguo Testamento había 3 circunstancias muy específicas en las que se rociaba a una persona literal con sangre de animales. Primero, se rociaba con sangre cuando se estableció el pacto antiguo en Éxodo 24, verso 5. Se tomó sangre de animales y se firmó el pacto de la ley. Eso está en Éxodo capítulo 24. La segunda circunstancia donde se roció sangre sobre una persona fue cuando se ungió a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes de Dios en el tabernáculo. Se tomaron a estos hombres y se roció literal sangre de animales sobre sus cuerpos. Y la última que vemos en el Antiguo Testamento se encuentra en Levítico 14, verso 6 en adelante, donde en una ceremonia de limpieza o purificación de un leproso se le rociaba con sangre, atestiguando que ese leproso había quedado completamente limpio. ¿Sabes? Estas 3 cosas que observamos en el Antiguo Testamento también las tenemos nosotros como iglesia en Cristo Jesús. Jesús, el último día con sus discípulos en la tierra, cenó con ellos y les dijo: tomen esta copa, que es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, viene un nuevo pacto que yo voy a sellar con mi sangre, no como el antiguo pacto que hice con sus antepasados o con sus padres, sino un nuevo pacto en mi sangre. Este pacto ya no va a ser derramado con sangre de animales inocentes, ahora va a ser mi propia sangre la que se va a derramar por todos ustedes y se va a sellar ese pacto. Y eso es lo que ejemplifica que nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesús. Vivimos bajo un nuevo pacto que tiene fundamento en la sangre de Jesús. Segundo, la Biblia también dice que nosotros, todos los creyentes, la iglesia, ya no necesitamos intermediarios, solamente a Jesús, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros ahora somos sacerdotes de acuerdo al orden de Jesús. Ahora nosotros podemos orar y ofrecer sacrificios a Jesús y a Dios mismo, porque somos sacerdotes de Dios. Y eso también ejemplifica cómo la sangre de Jesús ha sido rociada sobre nosotros. Y número 3, hablando del leproso, nosotros estábamos llenos de pecado. Nosotros estábamos distanciados de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento vemos esta figura de un leproso que estaba aislado de la sociedad, nadie lo podía tocar. Inclusive eran rechazados por la sociedad, tenían que vivir fuera inclusive de la ciudad. Nadie los podía tocar, eran inmundos.
La Biblia nos enseña que nosotros antes estábamos lejos, separados, sin Dios, sin ciudadanía, sin una identidad, enemigos de Dios. Pero Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, para derramar su sangre y rociarnos. Y los que estábamos lejos ahora hemos sido cercanos, los que estábamos separados ahora hemos sido venidos a ser unidos con Él en un mismo espíritu, gracias a esa sangre que ha sido derramada y rociada sobre nosotros. Por eso somos la iglesia. No es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros ganamos, lo hemos recibido por gracia, porque el Padre nos eligió desde antes. Él nos vio y nos ha dado su Espíritu para santificarnos, pero sobre todo nos ha dado la sangre de su Hijo Jesucristo, para que podamos ser ahora llamados hijos de Dios, la familia de Dios. Si tú aún no has creído en Jesús, si tú aún ves la iglesia solamente como un lugar al que vas, o quizá a un centro de entretenimiento, o como un club al que asistes de vez en cuando, quiero decirte, te estás perdiendo de lo mejor. La iglesia somos la familia de Dios, lavados, rociados con la sangre de Jesús. Somos la iglesia. Oremos a Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos has hecho tuyos. Tú nos has hecho tu iglesia, tu familia, tus hijos. Nos has hecho nacer de nuevo una vida, Señor, que tiene una nueva herencia que está en los cielos, una nueva forma de vivir. Nos has escogido desde antes de la fundación de este mundo. Señor, nos has rociado con la sangre de Jesús y nos has convertido en tus hijos. Pido en esta tarde por todos aquellos que están escuchando esta palabra y que tu Espíritu en este momento está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos puedan venir a ser rociados también con esta sangre que está accesible para todo aquel que cree, para todo aquel que se acerque y reconoce que solo tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Dios te bendiga. Si este mensaje habló a tu vida, a tu corazón, escríbenos. Queremos estar contigo por mensaje y guiarte en esta nueva vida en Cristo Jesús. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga.